Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo.
veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy con el Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré
tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cantan, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar oprirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparable es tu
y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Pronto con gozo mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Hola mi hermano, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien allí donde quiera que estés. El día de hoy traemos una reflexión siguiendo la secuencia del libro de Éfesos. La semana pasada Mauricio estuvo haciendo una prédica sobre el capítulo 1 del verso 3 al verso 14 y allí hablaba Mauricio sobre las bendiciones espirituales que recibimos nosotros como creyentes. Primero que nada hablaba de que hemos sido escogidos y hemos sido escogidos para que seamos santos y sin mancha. Igualmente hablaba de que hemos sido predestinados por medio de Jesucristo. También hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Igualmente el Padre nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. También hablaba de que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, y por ser, digamos, hijos adoptivos, somos también herederos de su grandeza y de sus bendiciones. Y por último, hablaba que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando y dando esta pequeña reflexión sobre el capítulo 1 del verso 15 al verso 23. Y allí vamos a ver la importancia que es dar gracias a Dios y también la importancia de interceder por nuestros hermanos. Y revisamos, vamos a revisar vamos a ver como primer principio la importancia que tiene nuestra relación con Cristo y con los otros creyentes. Y fíjense que, como dice el verso 15, les voy a leer el verso 15, vamos a ir poco a poco. El verso 15 dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, verso 16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Podemos hacernos una pequeña reflexión. ¿Cómo nosotros respondemos cuando nos enteramos de que Dios
está obrando en la vida de otros creyentes en la iglesia. Generalmente nuestra reacción es de dar gracias a Dios. Es de dar gracias porque el ver que el Señor se está manifestando en la vida de otros seres queridos, para nosotros también es de gran alegría. Y igualmente, cuando vemos que alguno de nuestros hermanos está pasando por algún tipo de necesidad, seguramente también acudimos a Dios pidiéndole para que Él supla las necesidades. Si hay alguna iglesia o algún hermano con el cual tenemos una afinidad distinta o por el cual tenemos algún amor muy fuerte, generalmente nosotros oramos y pedimos por el favor de Dios hacia ellos. Aquí vemos que, como dice el texto, Pablo nunca se cansaba de orar por los miembros de la iglesia. Como dice el texto, igual nunca dejó de recordarlos. Y si es cierto, como decía la prédica anterior, de que tenemos todas esas bendiciones al momento de llegar a los pies de Cristo, todavía tenemos que orar y interceder los unos por los otros. En este texto que vamos a estar viendo hoy, hay algo que llama mucho la atención, algo que llama la atención de forma positiva en esta iglesia, y que estoy seguro de que impresionaron a Pablo. Primero era esa relación vertical que tenía la iglesia con Dios. Tenían una fe sólida en Jesús, y Pablo esto le permitió a él, a través de esta carta, compartir con ellos, digamos que de las profundidades que tiene la palabra. Igualmente, Pablo identificó esa relación horizontal que existía entre hermanos. No solamente hablaban de amor, sino que lo demostraban. Pablo pudo evidenciar este amor que había con ellos. Y fíjense algo que en este texto, en esta parte del texto, no se mencionan las características de la iglesia. No se menciona cómo era el templo, si era grande, si era bonito, qué actividades había en la iglesia, si algunos hermanos estaban siendo bendecidos, prosperados, o quizás si el grupo de adoración, cómo estaba en ese momento. Y estas cosas son importantes dentro de la iglesia, y sirven para edificar y alentar la relación que tenemos con Dios y con los otros creyentes. Pero digamos que lo más importante que existe para Dios son los miembros de la iglesia. Y cuando hay amor entre los miembros de la iglesia, allí existe el verdadero amor cristiano. Y esto nos lleva también a la reflexión de preguntarnos cómo está nuestra fe en Cristo y cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Cómo somos con nuestros hermanos? ¿Realmente nos estamos mostrando amorosos con nuestros hermanos? ¿Le estamos brindando ayuda? ¿Los estamos socorriendo? ¿Estamos siendo realmente sus hermanos en Cristo? Es importante que este aspecto lo podamos revisar cada uno en nuestro interior. En el verso 17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo conozcan mejor. Y es importante
para la vida del cristiano, el conocer mejor a Dios. Fíjense que Pablo pide a Dios que les dé el Espíritu, y sabemos que ellos fueron bautizados con el Espíritu al momento de recibir a Cristo, y lo vemos en las manifestaciones hechas, en las manifestaciones que están plasmadas en Hechos 19. Ellos recibieron el Espíritu Santo, pero es probable que al recibir el bautismo del Espíritu Santo nosotros podamos recibir más. Hay facetas en la obra del Espíritu en nuestra vida, y aquí podemos ver 3 de ellas. Pablo hablaba de un espíritu de sabiduría, y la sabiduría es necesaria para navegar en este mundo tan complejo. Yo tenía también una nota aquí sobre la sabiduría, que habla de la siguiente manera. Pablo hablaba para que los creyentes tuvieran la disposición y el conocimiento y la sabiduría que solamente una mente santificada es capaz de adquirir y de aplicar. Y fíjense, si vamos al verso número 8, el verso número 8 dice lo siguiente. Verso número 8 dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. O sea que Dios nos da sabiduría y entendimiento. Sin embargo, Pablo en este momento pedía que esa iglesia tuviera mucha más sabiduría y mucho más conocimiento para entender los misterios de Dios. El espíritu, cuando hablamos del espíritu de revelación, el espíritu de revelación se manifiesta a través de los dones espirituales. Y este espíritu de revelación muchas veces es el discernimiento que tiene el cristiano de identificar cosas que están o no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y también la palabra de ciencia, que revela el corazón de Dios y revela al Dios en la Biblia. Pero fíjense que aquí Pablo pedía para que estos creyentes de la iglesia de Éfeso los ayudara a conocer más de Dios. Y ese conocimiento y esa sabiduría nos guía a toda la verdad, nos abre nuestros ojos y nos abre nuestro corazón. Y realmente, si tú quieres conocer más de Dios, pídele por más espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, y busca su plenitud en tu diario andar. En el verso 18 habla de los ojos del corazón iluminados. El verso 18 dice de la siguiente manera: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él les ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. En el verso 19 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. En el verso 15 ya Pablo comentó acerca de la fe que tenían estos hermanos
de la iglesia en Éfeso. Y es evidente que ya ellos tenían bastante tiempo en los caminos de Cristo y seguramente habían oído hablar del cielo, de la esperanza y del poder de Dios. Pero es posible que al pasar los años en la iglesia y escuchar la palabra de Dios todos los domingos, aún, y esto nos pasa a nosotros, aún no podamos comprender las profundidades de nuestra fe. Hay algunas cosas que debemos pedirle a Dios que nos revele. Pablo está intercediendo en este momento en 3 áreas fundamentales en la transformación de la vida del creyente. Primero que nada, la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Primera de Corintios 13, Pablo dice que las 3 cosas más importantes para el creyente son la fe, el amor y la esperanza. Y ya él ha hablado de cada una de estas características en esta carta. ¿Y cuál es nuestra esperanza como cristianos? Nuestra esperanza es la vida eterna en el reino de Dios. Y sabemos que hay mucho más que esta vida terrenal en la cual estamos. El Espíritu nos revela algo de lo que nos espera. Realmente no somos de una doctrina seca, sino que tenemos una esperanza gloriosa y segura que afecta todas nuestras vidas. La riqueza de su gloria y su herencia es para nosotros los escogidos, para, como dice aquí la palabra, para los santos. Hay 2 sentidos posibles de esa herencia. Nosotros, como la herencia que Dios tiene, en esta carta Pablo le da a la iglesia una posición muy exaltada. Y es posible que Dios nos vea a nosotros como su rica herencia. Darse cuenta de que nosotros somos herencia de Dios realmente es algo para pensar. Sé que quizás muchos deseamos una herencia de dinero, de terreno, de una casa, pero para Dios pudiera ser, todo el universo pudiera ser la herencia. Sin embargo, Él nos ha escogido a nosotros como su herencia. Y entonces pudiéramos preguntarnos, ¿qué pudiéramos escoger nosotros como nuestra herencia? Y tal vez puedan ser esas personas que están cerca de nosotros y que necesitan escuchar un mensaje de salvación. Esas personas que nosotros podemos traer a Cristo y que luego podemos discipular. Ese pudiera ser nuestra herencia. Es maravilloso para nosotros los cristianos contemplar las riquezas que nos esperan a futuro. Nos ayuda a soportar las tribulaciones que tenemos en esta vida. Y realmente, como dice el verso 19, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos acceso al mismo poder, al poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que fue ascendido y fue colocado a la diestra del Padre. Ese mismo poder lo tenemos nosotros al momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cuán grande es ese poder? En el verso 19 dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz
y el 20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Verso 21 dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y es que no hay poder más grande de dar la vida a un muerto. Esto es una fuerza grandiosa y eficaz. La manifestación de poder en Cristo no se acabó solamente con su resurrección. Y este realmente fue el comienzo. El Padre sentó a Cristo a su derecha en las regiones celestiales. Y es interesante ver que Pablo no dice en el cielo. Ya habló en el verso 3 de nuestras bendiciones en las regiones celestiales. Y pudiéramos pensar en el cielo, pudiéramos tener nosotros nuestra visión limitada en el cielo como un lugar fijo. Pero probablemente en las regiones celestiales sea un mundo espiritual en el cual nosotros no tenemos ni la menor idea. Pero sí sabemos de que Cristo está sentado a la derecha en su posición, a la derecha del Padre, en su posición de gran autoridad. Y no se trata simplemente de un asiento, sino de que entendamos de que la posición privilegiada que tiene Cristo, como lo dice aquí estos versículos, están muy por encima de gobiernos, de autoridades, de poder, de dominio, de todo poder terrenal o celestial, de reyes, de demonios o de cualquier entidad. Cristo está por encima de todo nombre. Interesante y profundo. Verso 22 habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Verso 22 dice de la siguiente manera: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda iglesia. En el verso 23 dice: esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ya vimos en el verso 10 que el plan de Dios es de reunir las cosas de la tierra con las cosas del cielo en Cristo. Ahora Pablo va a terminar lo que comenzó como una oración. Y es una revelación profunda de la obra actual de Jesucristo. Hay 6 puntos claves, podríamos identificar 6 puntos claves aquí. Dios ya sometió todas las cosas al dominio de Cristo. No las vemos sometidas a Cristo, pero Jesús ya tiene autoridad y dominio. Y esto nos da mucha fe en la oración para extender su dominio en Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo. En esa capacidad, Él funciona específicamente para la edificación de su iglesia. Todo poder, toda autoridad ejercida por Jesús es para el beneficio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y no es como una metáfora, sino es la realidad. Es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Y no hay otra manifestación más importante de Cristo en el mundo de hoy que la iglesia. No puedes separar a Cristo de la iglesia. Y muchos se engañan al pensar
que en la iglesia pueden hallar plenitud de Cristo, pero no se congregan. O sea, piensan que pueden tener a Cristo solamente, pero evitar el congregarse. La Nueva Traducción Viviente dice que Cristo da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Cristo mantiene el pie en el universo, en el que vivimos, en el que nos movemos. Y solamente nosotros como cristianos debemos de buscar la presencia y la plenitud de Cristo en toda la vida. Cada día tenemos que buscar más de Dios. El poder identificar y el poder conocer realmente lo que significa nuestra vida de cristiano. Es interesante y el entender de las riquezas espirituales de las cuales nos habla este pasaje. Es interesante saber de que somos coherederos. Es interesante saber de que fuimos marcados con el Espíritu Santo, y esto significa que somos propiedad de Dios. Es interesante saber y necesario saber que debemos interceder por nuestros hermanos, debemos estar atentos de ellos, debemos orar los unos por los otros, como lo dice, como lo manda la palabra, como nos los instituyó Jesús, el orar los unos por los otros. Por último, es lógico que si la iglesia es tan importante para Dios, Satanás va a hacer todo lo posible por destruirla y aislar a los creyentes que son su cuerpo, aislarlos de Cristo, que es la cabeza. Va a depender de ti y de mí el que esto no suceda, el que cada día estemos más apegados a las enseñanzas de la palabra, a que cada día dependamos más de Dios, a que cada día podamos apropiarnos del poder que nos ha dado, que nos ha sido concedido y que nos permite luchar contra todas las acechanzas del enemigo. Espero que esta reflexión el día de hoy haya sido de gran bendición para ti. Te invito a leer el libro de los Efesios. Esta carta realmente es maravillosa, es una carta muy profunda. Que Dios te bendiga. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí